aplauso al Señor Jesús. Estamos iniciando una serie sobre Juan. El sábado pasado estudiamos el capítulo 3. Hoy lo vamos a terminar. Vamos a repasar algunas cosas que vimos sobre Jesús y Nicodemo, sobre una forma más teológica, más técnica. Para las personas que nos ven en Facebook o en YouTube, agradecemos que nos acompañen. Ya les he dicho esto otras veces y quisiera que lo comprendiéramos esta mañana también. Recuerden que en nuestra iglesia aceptamos solo la Biblia como el único libro inspirado del Señor. El método que tenemos de predicar no es temático, aunque no tengo nada en contra de ese método. Yo lo he usado muchas veces. El método temático es cuando usted busca un versículo acá, otro versículo allá y otro versículo en otro lado. Y es interesante. Yo mismo lo he usado, pero ahí el pastor es el que pone el tema. Es el que dice, hoy quiero predicar sobre las mamás, hoy quiero predicar sobre la generosidad, hoy quiero predicar sobre determinado tema, y es bueno. El método que seguimos aquí es expositivo, que tiene que ver más con hermenéutica, con exégesis. Respetamos el párrafo, la perícopa, el contexto, el texto, y dejamos que sea la Biblia la que ponga el tema. En este caso, el pastor se somete a la palabra de Dios. Y hay pasajes que no son muy homiléticos. Hay pasajes que son bien homiléticos. Cuando digo homiléticos es que es muy fácil, muy bonito predicar de esos pasajes, pero hay pasajes que hay que estudiar, que hay que ponerse en la nube, hay que buscar la unción del Espíritu Santo, hay que meterse un poquito al griego, al hebreo, ver los comentarios, y nosotros en esta iglesia vamos libro por libro. Terminamos hace poco Apocalipsis y hoy volvemos a repasar de una manera interesante, con más información, el libro de Juan capítulo 3. La semana pasada, miren que me dio tanto gusto, de verdad, pero mucho gusto. Ya habíamos terminado, salimos, yo andaba como loco buscando mis llaves. Ya conocen que padezco, ¿verdad? Le hablé a Ruth, le hablé a mucha gente, finalmente se encontraron, pero se me acercó una hermana, dijo, pastor, este texto como que se le escapó. Le digo, a ver, hermana, ¿cuál? Y tenía mucha razón. Dije, hermana, usted es inteligente, yo la quiero ver aquí los martes, porque eso que usted notó, yo no sé cuántos lo notaron, y hoy lo voy a explicar. Yo creo que ustedes saben quién fue la hermana que se me acercó, ¿verdad? ¿Quién cree? No. La hermana Vadillo se me acercó y me dijo, pastor, aquí mire esto, porque yo sé que a usted le gusta explicar muy bien la Biblia y el Señor le dio ese don, pero a ver aquí. Digo, no se preocupe, lo vamos a repasar. ¿Sí, hermana? Y ahorita me ocurre, pues dije, voy a ver dónde dice, en la Torre de Babel hay otro versículo donde dice, exacto. Dice, ahora pues, muy bien, la felicito, eso es teología paralela. Y conjugamos ahí su lengua para que si uno entienda, que habla a su compañero, porque todos estaban hablando de una cosa. La felicito, hermana, muy buena observación. ¿Cómo me gustaría que la iglesia hiciera observaciones así? Me gusta que los hermanos opinen. Hace tiempo una hermana con mucho respeto y se acercó a mí. Ese día yo creo que yo estaba predicando del Día de las Mamás. Y me dijo, pastor, hoy no mencionó muchos versículos de la Biblia. Le dije, gracias, es verdad. Así que cuando ustedes tengan observaciones, háganmelas. Yo estoy abierto. A mí me gusta que ustedes pongan atención. Me gusta que se concentren. Así que ya prediqué el sábado pasado de esto. Ahora solamente voy a hacer unas anotaciones. No voy a ir sobre todo el texto, pero algunas anotaciones. La primera, versículo 1 del capítulo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Lo que quiero resaltar aquí es que es muy interesante
Recuerden que Juan, todo lo que pone en la Biblia, todo lo que pone en sus libros, en su escrito, en sus cartas, en Apocalipsis, tiene un mensaje superficial y un mensaje profundo. Es interesante que Juan se refiere y habla y dice, y se llamaba Nicodemo. Nicodemo, les voy a decir porque es interesante para los que les guste la exégesis y la hermenéutica. Es interesante porque no era un hombre hebreo. Él era fariseo, era miembro del Sanedrín, pero el nombre que le pusieron no era común que en las familias hebreas se les pusiera un nombre griego. Y aunque él era de Palestina, en esa área de Palestina eran muy celosos con los nombres. Por lo tanto, ya hay algo ahí interesante que nos habla cuando entendemos la teología juanina, que Juan es el apóstol que habla de la universalidad del amor de Dios. Él dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, el cosmos. Y cuando habla del cosmos, se refiere a todos los habitantes de la tierra. Y ya les dije lo que significa la palabra Nicodemo. Viene de dos palabras griegas, Nikao, que significa vencedor, y demos, pueblo. De ahí viene la palabra democracia. Cracia es gobierno, demo, pueblo, el gobierno del pueblo. De ahí viene la palabra con mala connotación, demagogo. ¿Qué es demagogo? Es alguien que dirige al pueblo con intenciones no buenas. Es un demagogo, dicen. Así que es interesante notar. Ahora, dicen que que él era un fariseo. Y estuve investigando un poco más qué tipos de fariseos había. De acuerdo al Talmud, que era en cierta manera lo que estudiaban los judíos, porque el Talmud contiene los comentarios sobre la ley de Moisés. El Talmud no es el Pentateuco, pero es el comentario que tienen los judíos sobre la ley y los escritos de Moisés. Y dice que había varios tipos de fariseos. Y les da nombres el Talmud. Dice, el primer fariseo era el fariseo que llevaba sus buenos hechos sobre el hombro, que obedecía los preceptos de la ley, pero no lo hacía con sinceridad. Recuerden ustedes que cuando ellos llegaban a las sinagogas, daban sus diezmos de una manera que sonaran, para que todo el mundo se diera cuenta que estaban, ¿qué cosa? Diezmando. Recuerden también ustedes que cuando ellos ayunaban, ¿qué se ponían en la cara? Ceniza, para demostrar que estaban ayunando. Entonces, ese era un tipo de fariseo que ellos lo tenían. El otro tipo de fariseo que existía se llamaba así literalmente, el fariseo esperar un poco, quien pedía más tiempo para cumplir con sus obras meritorias. Decía, yo necesito más tiempo para cumplir con las obras que me van a dar el favor de Dios. Estaba el fariseo sangriento. El fariseo sangriento era para no mirar a una mujer, para codiciarla, cerraba sus ojos, y cuando cerraba sus ojos, tropezaba en la calle. Y cuando tropezaba en la calle, se sangraba. Pero a él le gustaba que lo vieran así, porque decían, mira lo que recto, qué bueno, va todo sangrando porque cerró los ojos para no pecar. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hoy todos los hombres cerráramos los ojos para no pecar? ¿Verdad? ¿Cuántos estuviéramos así, verdad? Estaba el fariseo pintado, quien anunciaba su piedad para que nadie le tocara y por eso podría quedar contaminado. Y finalmente, el fariseo temeroso, cuya relación con Dios estaba basada en el miedo. Estos eran los tipos de fariseos que habían en aquel tiempo. Se cree, la última clasificación, que los judíos tradicionales, ortodoxos, decían,
Pero hay muy pocos que son los fariseos del amor. Y estos fariseos del amor tratan de cumplir con todo, pero lo hacen con un buen corazón. Y muchos teólogos piensan que Nicodemo era este tipo de fariseo. Entraba en esta clasificación. Muy bien. Ahora quiero llevarlos a otro versículo. Ya les digo, no voy a ir sobre todo el texto porque ya lo vimos el sábado pasado. Me interesa terminar el capítulo. Estoy buscando el versículo que la hermana hizo mención. Hermana, ayúdame a recordarlo, por favor. Ok, perfecto. Pongan mucha atención, porque este versículo es muy, muy importante. Y yo no sé cómo la hermana, yo creo el Espíritu la guió, o ella se puso mucha atención en este versículo, y dijo, pastor, se le escapó, que mire que es... Sí, hermana, que sí. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, ¿qué cosa? Hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Ay, qué profundo está esto. Hermana, yo la bendigo que usted puso atención en esto. Es algo muy profundo y para explicarlo un poco más me tengo que ir al Génesis. No lo vamos a buscar, se lo voy a comentar. Acuérdense que el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, cuando iba a ser al hombre, ¿cuál fue la frase que usó? ¿Cuál fue la frase? Hagamos. No dijo, voy a hacer ¿a quién? Al hombre. Esta palabra en plural, en hebreo, implica la Trinidad. Implica la Trinidad. Hagamos. Y esa misma palabra tiene la misma connotación aquí en griego cuando dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y ahí estaba solamente Jesús hablando en singular. Sin embargo, aunque él era una persona singular, estaba hablando en plural. Y lo que lo afirma más es lo siguiente, y lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís ¿qué cosa? Ahora, déjenme explicar un poquito esto para que se entienda este texto bien. Acuérdense bien que en la teología juanina, todos los que vamos a Cristo, vamos porque ¿quién nos llevó a Cristo? Dentro de la teología de Juan, ¿quién nos lleva a Cristo? ¿No? ¿Quién nos lleva a Cristo? ¿Iglesia? ¿Qué dice el pasaje? Porque quieren que lo busquemos, pero no, vamos a buscarlo. ¿Cómo? A ver, se me hace que mi iglesia hoy no está poniendo mucha atención. Muy bien, vamos a Juan. ¿Quién dijo eso? Exactamente, dice, todos los que el Padre me dio, que yo no pierda ¿qué cosa? Nada. ¿Quién los lleva a Cristo? El Padre. Aquí dice, lo que testificamos en nuestra salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa y los tres están interesados en nuestra salvación. Pongan mucha atención a este versículo. Vamos a ver, ya vamos a saltar, espero que esto haya quedado bien claro, donde aquí en este versículo puedo resumir que se ve intencionalmente el propósito de Juan de hablar de la divinidad, de la Trinidad, lo que nosotros testificamos, lo que nosotros decimos. En realidad Jesús solamente debería haber hablado en singular, pero cuando habla en plural está incluyendo
a Dios Padre y al Espíritu Santo también. ¿No dicen gloria a Dios por esto? Gloria a Dios por esto, hermana, y la felicito nuevamente que se dio cuenta de esto. Muy bien. Después de esto, como ya expliqué esto el sábado pasado, vamos a dar un repaso sobre el versículo 16, y ya lo expliqué la semana pasada en detalle, pero quiero hacer unas anotaciones. Dice, de tal manera amó, ¿qué cosa? Dios al mundo. De tal, en el griego está en el subjuntivo auristo, no quiero que se enreden con eso, pero se los digo qué es lo que quiere decir. Está en realidad diciendo, se traduce aquí como pasado, porque de tal manera que, pero cuando usted lo ve en la connotación del griego, ¿saben lo que dice? Porque de tal manera Dios nos sigue amando continuamente. ¿No dicen gloria a Dios por esto? Dice, de tal manera Dios nos sigue, lo amó, pero no paró ahí. Dios nos sigue amando continuamente. El amor de Dios es eterno, no tiene fin, no tiene paréntesis. No es que un día nos ame y otro día no nos ame. No es que hoy usted se portó mal y porque usted se portó mal, el Señor lo hace a un lado, lo castiga, te portaste mal. No, el amor de Dios nunca deja de ser, es continuo, es siempre. Oh, hermano, a mí me llena de gozo esto, que el amor de Dios no deja de ser. Y en griego lo que dice es, Dios nos sigue amando. Es lo que indica el subjuntivo auristo del modo indicativo. No tienen que preocuparse de eso, ¿verdad? Los pastores sí tenemos que saber eso un poquito más. Pero hay otra palabra muy importante. Que la palabra que usa aquí para amar no es fileo. La palabra que usa aquí para amar es agapao. Y agapao es un amor que no se corrompe, es un amor que nunca se da por vencido, es un amor que nosotros los seres humanos lo podemos experimentar de parte de Dios, pero no somos capaces de vivirlo con nuestros seres, con nosotros. Por eso cuando nosotros amamos a alguien, usamos la palabra fileo, el único que nos puede amar. Escúchame bien, Cristi, hermano Betamen, escúchenme bien. El único que nos puede amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Lo que más se parece a un amor incondicional, lo que más se parece a un amor agapao, ¿saben qué es? El amor de una madre sobre sus hijos. Es lo que más se parece. Es lo que más se parece. El amor de Dios por nosotros. Mira, tú puedes estar pecando, puedes apartarte de Dios, puedes darle la espalda, y ¿sabes una cosa? Ni una tilde, ni una jota, ni un ápice cambia el amor que Dios tiene por ti. No cambia, es constante, es para siempre, no deja de ser, Él siempre está ahí. Si le das la espalda, y si le das la espalda 1000 veces y lo vuelves a voltear, Él va a estar ahí, Él nunca se va. Así es el amor de Dios por nosotros. Yo me alegro de eso, yo me alegro mucho de eso. Mire, cuando uno se casa, yo he casado cientos de parejas, he vuelto a casar parejas, como a los hermanos Ábalos, como a los esposos Sandoval, vuelto a casar. Cuando nosotros nos casamos con Cristo, ¿cuál es lo que se dice en las parejas? Te voy a ser fiel en la enfermedad, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza. Quién sabe si en la pobreza, ¿verdad? Pero bueno, pero van a ser fiel. Y te prometo. ¿Y saben cuando uno se casa con Cristo qué nos dice el Señor? Para siempre. ¿Saben qué nos dice el Señor? Mira, tú y yo nos estamos casando y vamos a ver, ¿por qué menciono esto? Porque sigue el amigo del esposo ahí. ¿Por qué menciono esto? Por eso. Dice el Señor, mira, tú y yo estamos casados, pero yo quiero decirte que aunque me traiciones,
aunque me seas infiel, aunque te vayas con alguien más, yo nunca te dejaré de amar. Yo siempre voy a ser fiel a ti. Y esa es la palabra que utiliza aquí en griego, que es agapao. Y cuando esa palabra agapao se utiliza en este texto que dice que el amor de Cristo nos constriñe, dice agapao, que nos constriñe a buenas obras, solamente cuando el hombre y la mujer comprenden el amor agapao de Dios. Cuando comprenden ese amor, es que son motivados a buenas obras. Las buenas obras no tienen que ser para agradar a Dios. La única buena obra que agrada a Dios es la que hizo Cristo Jesús. Pero nuestras buenas obras, que sí deben existir, nacen no para impresionar a Dios, sino nacen porque nosotros estamos impresionados con el amor de Dios. ¿Ven la diferencia? Nuestras buenas obras no son para impresionar a quién. ¿Cómo se va a impresionar Dios con nuestras buenas obras? Si son como trapos de inmundicia. Si hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra cosa. ¿Cuántas veces no le hemos prometido al Señor que no vamos a hacer eso y lo volvemos a hacer? Como dice mi compadre Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí o no? A los que les gusta la música de esos años, David, ¿verdad? Entonces recuerden esta frase, por favor. Hacemos buenas obras no para impresionar a Dios. Dios nos impresiona con nuestras buenas obras. Hacemos buenas obras porque el amor de Dios nos ha impresionado, nos ha constriñido, ha llegado al fondo de nuestro ser y queremos portarnos bien, queremos vivir en obediencia, queremos vivir en luz, porque sabemos que Él nos ama demasiado. ¿Quedó eso claro en sus mentes? Ahora, sí, de Lona, no me dejen ese hombre aplaudiendo solo. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, ¿qué cosa? Y aquí es donde a veces sirve un poquito el griego. En griego, imagino que en algunas versiones de ustedes a decir así. Yo me quedé en la versión del 60, es la que me gusta, me encanta la versión del 60. Pero en griego dice, no ha venido Dios para juzgar, no envió a su Hijo para juzgar. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno. Cuando le dijo ni yo te condeno, dijo ni yo te juzgo. Porque si te juzgo, te voy a encontrar falta. Como lo que decía la palabra escrita, mene, mene, tekeno, farsin. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado, ¿qué? Falso. Y esa frase, escuche mi iglesia, por favor, que estoy hablando cosas muy profundas, muy teológicas. Esa frase, mene, mene, tekeno, farsin, es una frase evangélica. Es una frase evangélica porque nos lleva a Juan, donde dice que Él no ha venido a juzgar. Pero ahí dice, mene, mene, tekeno, farsin. Y los judíos, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿ustedes creen que estaban haciendo mal o bien? ¿Creen que estaban haciendo mal o bien? Ellos creían que estaban haciendo bien. Ellos creían. No, legalmente, técnicamente ellos estaban haciendo bien. They were following the law. Es como si a usted lo para un policía y le da un ticket. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? Haciendo bien. El Talmud decía que a la mujer o al hombre, ahí se hicieron de la vista gorda y al hombre lo olvidaron. Pobrecitas damas, de verdad, siempre se les ha menospreciado, siempre se les ha humillado. Dice, ellos estaban haciendo bien, hermano. Usted y yo, si hubiéramos vivido en ese tiempo, estaríamos ahí con una piedra. No me diga que no, porque si tú hubieras estado en ese tiempo, Juanito, Abalitos, Pastor Sandoval, ¿verdad? Estuviéramos con una roca y con una resortera. Estaban haciendo bien. Mene, mene, tekeno, farsin. Había sido pesada en balanza, no había cumplido. Era necesario que fuera castigada.
Pero dijo Jesús: ni yo te condeno, ni yo te juzgo, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en lugar de que a ti te enjuicien, me van a enjuiciar a mí y voy a ser hallado culpable. ¿Por qué culpable si Él siempre fue inocente? Porque Él llevó nuestros pecados. Es un intercambio de la justicia de Cristo con toda nuestra vida pecaminosa. Y esa palabra de Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, ni yo te condeno. Yo no he venido a juzgarte. Porque si alguien te puede liberar de la muerte, y si alguien lo puede hacer, soy yo, dice Jesús, que tengo una vida limpia, que nunca he pecado, pero que voy a morir. Ya se lo dijo Él a Nicodemo, se lo acababa de decir a Nicodemo. Así como la serpiente fue, ¿qué cosa? Levantada, ¿qué cosa? En el desierto, para que todo aquel que la viera se fuera sanado. Yo le está diciendo a Nicodemo, y yo imagino que la mente de Nicodemo había estado, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Yo tengo que ser levantado como una serpiente. Literalmente Jesús fue una serpiente. Ay, pastor, ¿por qué le dice así a Jesús? Porque Él literalmente, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, del enfermo abusador, del que miente, del ladrón, del que ha hecho tantas cosas, de los que hemos pecado. Jesús los cargó. Y por eso, al entender que Él nos ama mucho, que Él dio su vida por nosotros y que nos ama con agapao, no con fileo, cuando entendemos eso, queremos vivir en obediencia, queremos vivir en luz, queremos vivir haciendo el bien. No, a mí me decían que hasta que yo no tuviera un carácter perfecto, entonces Jesús no iba a venir a reclamarme como suyo. Dice: oh my God, ¿cuándo voy a tener un carácter perfecto? Pero después, al estudiar la palabra, descubrí que no es mi carácter. Es el carácter perfecto de Cristo Jesús, el que me da derecho al cielo. Es el carácter perfecto de Cristo Jesús. Quiero aclarar también cuando dice, ya lo expliqué, pero ahora lo estoy explicando más técnicamente, su hijo unigénito. La palabra unigénito no quiere decir que él era el primero de sus hijos o que era su único hijo. No habla de eso. Quiere decir que era el único en su clase, que como Jesús no hay otro. Pero en griego hay dos palabras para definir esto. Una es protokokos y otra es monogenes. Y la palabra monogenes no solamente quiere decir el único, sino lo que quiere decir es que es el único en su género, que no hay nadie como Cristo, que el único que nos puede dar salvación se llama Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar salvación. Solo el que en Él cree no será condenado, no será juzgado, pero el que no cree ya ha sido, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. Ahora quiero pasar al versículo 22, porque esto ya lo expliqué el sábado pasado. Y pónganme mucha atención a esto, por favor. Espero terminar este pasaje ahora. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a las tierras de ¿qué? De Judea. Y estuvo ahí con ellos. ¿Y qué cosa? Y bautizaba. Algunos teólogos dicen que los que bautizaban eran sus discípulos. Pero miren lo que sucede aquí. Esto, ¿cómo quisiera que todos los pastores del mundo estudiaran este pasaje? Para que viéramos que nuestro rol debe ser igual que el de Juan. Fíjense bien. Dice: había cierta rivalidad, no entre Jesús y Juan el Bautista. Había una rivalidad entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Y dicen que estaba Jesús con sus discípulos y estaba, ¿qué hacía Jesús? Bautizaba. Pero también Juan bautizaba, ¿en dónde?
un paralelismo aquí. Juan es el último de los profetas del antiguo pacto. Y él bautizaba para que se hicieran judíos. Y a los judíos para que se convirtieran y se hicieran más judíos. Él bautizaba para que la gente se apartara de sus pecados y para que obedecieran perfectamente la ley. Había dos fuerzas, Juan y Jesús. Jesús bautizaba para que los pecadores se arrepintieran y que tuvieran vida eterna. Eran dos mensajes parecidos pero diferentes. Y dice, porque allí había muchas aguas y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión. Me imagino como si un día aquí viene Domingo y un día viene el pastor Camacho y un día estoy y dice, no, que yo soy del pastor Camacho, no, que yo soy del Domingo, que yo soy de este pastor, o que yo soy de este otro pastor. No, porque este pastor a mí me gusta. Por favor, Dios mío, por favor. Y estaban discutiendo entre los discípulos de Juan y algunos judíos miren de qué discutían, sobre la purificación. Es lo que le digo, Juan estaba haciendo un llamado prácticamente al legalismo, porque era lo único que conocía. Vinieron a Juan y le dijeron, ¿cómo? El que estaba contigo, aquel que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste qué cosa. Ay, qué bello está esto. De quien tú diste qué. Y no le dijo, volvamos al versículo 11, no le dijo Jesús a Nicodemo, porque esto es lo que ¿qué? Testificamos. Jesús testificaba de él mismo, pero testificaba de Cristo. Y usa la misma palabra, testificar. De ahí viene la palabra testimonio. Miren, a mí me encantan los testimonios. Cuando escucho testimonios de drogadictos, cuando escucho testimonios de sacerdotes que se convirtieron. Pero déjenme decirles algo. El testimonio que cambia vidas es el testimonio de Jesús de Nazaret. Ese es el verdadero testimonio. Porque eso es lo que hacía Juan. Dice, de quien tú dices qué cosa. Y testimonio viene de la palabra testigo. Tú dices que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo está diciendo el Antiguo Testamento. Estaba señalando a Jesús como el Mesías. Y ellos no lo entendían totalmente. Dice, pero también Él está bautizando como molestos, preocupados, porque ellos querían a Juan el Bautista. Respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado de quién. Vosotros mismos sois testigo de que dije, yo no soy qué cosa, sino que soy enviado delante de quién. Dijo, yo no soy el Cristo. Como yo quisiera que todos los pastores, incluyéndome yo, supiéramos que nosotros no somos más que un instrumento que no tenemos del punto de vista divino ningún valor. Merecemos respeto, merecemos honra. A mí no me gusta que se les falte el respeto a los pastores, pero la labor del pastor es señalar y levantar a Cristo Jesús. Es señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan aquí se ubicó. Y él no dijo, pues sí, es verdad, ¿verdad? Él tiene que hablar también de mí. Él no tiene... No, dijo, yo fui a preparar el camino para él. Esa es mi misión. Y me gusta cómo dice, yo no soy el Cristo.
sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, o sea, dice, él se declara como un amigo del esposo, es el que está a su lado y lo oye y se goza grandemente en la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario, y anoten esto, hermanos, es necesario que él crezca y que yo, ¿qué cosa? Disminuya. El que debe ser alabado, el que merece la honra, la alabanza, el que merece los coronas, el que merece todo, el único que es digno, se llama Jesús. Es necesario. Y dice el Espíritu Santo, yo no hablo de mí. El otra vez me leí un libro que decía la obra del Espíritu y todo, y digo, ¿y dónde está Cristo aquí? Porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Juan, el Padre le dio toda la alabanza a Jesús. Por eso me impresiona tanto. Hay un video que un día me enseñó Laurita. Lo dijo, pastor, explíqueme un poquito de este video. ¿Cómo me impresionó? Mire, me salieron lágrimas. Se ve, no sé, ¿cómo se llama ese video? Pero ¿cómo se llama? Ok. Se ve en el video que Juan entra a la santa ciudad en Jerusalén y está preocupado. Y ve todo, y ve el rollo. Y no hay quien lo abra. No hay quien lo abra. No hay nadie digno. Y él se le ve con su cara de angustia. Pero allá a lo lejos, hay un corderito chiquito. Hay un corderito que se viene acercando, ese corderito. Y hay una fiesta en el cielo, los ángeles, los 24 ancianos, los 144,000, todos los salvados, que son millones y millones, empiezan a cantar porque Él puede abrir el libro de los 7 sellos. Él es el único que es digno, el único que puso su vida y la volvió a tomar es Cristo Jesús. El único que vivió sin pecar se llama Cristo Jesús. El único que vivió la separación de Dios sin pecar se llama Cristo Jesús. El único que merece la honra, la gloria, la alabanza, todo Jesús. Mi locura, yo respeto todas las religiones, yo respeto todas las iglesias, pero lo que provoca mi locura, lo que rompe mis esquemas, solamente se llama Cristo Jesús. Cristo, dice, por eso mi gozo está completo. Es necesario que Él crezca y que yo, ¿qué cosa? Es necesario que los pastores, los siervos, los ministros, nos perdamos en la figura de Cristo Jesús. La gente tiene que salir enamorada de Cristo Jesús. La gente tiene que estar convencida que el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Próximo sábado, ¿qué hora es? Yo creo que ya voy a terminar. Próximo sábado empezamos del versículo 31 al 36 y seguimos con la mujer samaritana, que está bellísimo ese pasaje. Que Dios bendiga. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, tomen su Biblia, testifiquen, tomen su palabra. Espero que todo el mundo... Hey, Raymond, qué gusto me da verte, mijito. I'm so happy to see you. Todo el mundo con su Biblia. Pollito, con tu Biblia. Stand up. No nos dé miedo testificar. Esta es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el único libro inspirado por Dios. Cáigase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios
permanece para siempre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso a Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Pido sus oraciones. Pastor Víctor sigue delicadito de salud, según lo que entiendo. Vamos a pedir al Pastor Sandoval que por favor tenga los diezmos, la Santa Cena.